mucosa y la submucosa protruyen a través de la capa muscular. Esto es la definición del divertículo, que también lo hemos visto en intestino delgado. Pero en el intestino delgado, ¿qué vienen a hacer? Son los más frecuentes son los divertículos de Schenker o de Merkel también, que traen tejido heterotópico. Es decir, aparte de esta mucosa, en el caso del intestino delgado, mucosa duodenal o ileal, tienen tejido heterotópico, ya sea pancreático o tejido bajo. En el divertículo, a nivel de colon, pueden ser múltiples divertículos, a lo que se denomina como diverticulosis. Cuando el material fecal se acumula en el fondo de este saco, ¿no? Y muchas veces la presión del contenido empieza a erosionar la mucosa, puede llegar a experimentar una reacción inflamatoria. Cuando hay abundante infiltrado inflamatorio a nivel de este lado, a nivel de la mucosa, se conoce como diverticulitis. Puede progresar estas lesiones, ir a erosionar y romper este fondo del saco. Cuando lo perfora, puede llegar a ocasionar pues, casos de peritonitis, porque hay salida del material fecal a la cavidad abdominal. En este caso, vemos lo que ya habíamos mencionado, la capa muscular gruesa que es atravesada por esta porción de mucosa y submucosa. Todo lo que les estoy mostrando son imágenes que corresponden a divertículos. Diverticulosis, múltiples divertículos en el colon, diverticulitis, la inflamación asociada a un divertículo, como en este caso. ¿Dónde está el divertículo? Si seguimos la capa muscular está completa y aquí vemos que está rota, ¿no? Hay una impaginación de las mucosas y submucosas. Este es el divertículo. Igual acá, un fondo de saco que en este caso la mucosa, la muscular es mucho más delgada. Hasta ahí con la diverticulosis. Luego pasamos a la enfermedad inflamatoria intestinal, que como habíamos visto tiene dos patologías dentro de este grupo de enfermedad inflamatoria. A lo que estas patologías resultan de una respuesta inmunitaria anómala, donde el mismo sistema inmunitario ataca la mucosa colónica del individuo, en aquellos que están genéticamente susceptibles. Los patrones de enfermedad inflamatoria intestinal son la colitis ulcerosa o colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. La diferencia está en que la colitis ulcerativa es un proceso inflamatorio erosivo ulcerado que se inicia a nivel del recto. Compromete en forma ascendente al colon sigmoides, al izquierdo, y puede llegar a comprometer todo el colon. Como vemos en este cuadro de incidencias, el 45% es una protosigmoiditis, el 35% una proctitis y el 20% puede ser una pancolitis. A diferencia de la enfermedad de Crohn, las lesiones inflamatorias ulceradas están parcheadas, distantes unas de otras y pueden afectar simultáneamente varias partes del aparato digestivo, desde la boca, esófago hasta el ano. A diferencia de la colitis ulcerativa, que es continua y ascendente, un ascenso retrógrado. Bien, la colitis ulcerativa, histológicamente, vamos a ver lesiones ulceradas de la superficie mucosa, abscesos crípticos, ramificación de las criptas cuando ya se ha reparado y empieza a reepitelizarse, metaplasia del centro del panel y los pseudopólipos. Los pseudopólipos no son más que parte de la mucosa que se ha regenerado y que se encuentra entre zonas ulceradas. Este es el pseudopólipo, ¿no? Epitelio o mucosa colónica que se está reepitelizando. La enfermedad activa es una ulceración superficial, difusa y extensa. Macroscópicamente vamos a ver
unas pequeñas granulaciones que no vienen a ser otra cosa más que esos pólipos que es el epitelio reepitelizado. Y estos espacios entre esos pólipos vienen a ser las úlceras. Están alineadas y esencialmente vamos a encontrar lo que dijimos anteriormente. Uno, estas estructuras elevadas son los pseudopólipos. Entre cada pseudopólipo una ulceración. Estos inicialmente pues empiezan a erosionar y puede ser progresivo hasta llegar a una ulceración en toda la mucosa colónica. Y inicialmente la destrucción se da por efecto de los mismos del sistema inmunológico. La presencia de células de tipo linfocítica con destrucción del epitelio, a lo que se suma cuando hay destrucción del epitelio los neutrófilos que son que empiezan a fagocitar. Estos neutrófilos que se acumulan en los espacios en las criptas son lo que se denominan abscesos crípticos o criptitis, característica de esta colitis ulcerativa. Esto que sería la necrosis de la mucosa. Esta mucosa se destruye y se denuda, se cae, quedando una superficie inflamatoria continua como esta. Muchas veces hay dolor abdominal, hay periodo de estreñimiento, de diarrea, incluso puede haber sangrado. Se inicia un tratamiento que son esencialmente básico a base de corticoides para disminuir la respuesta inflamatoria del organismo y dar el tiempo que esa mucosa se recupere. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Una zona de reepitelización y se recordamos desde el punto de vista histológico, no hay, las pistas no son muy profundas en este caso, es un epitelio plano. Aquí ha sido una úlcera que se está reparando y en esa reparación las criptas ya no son perpendiculares, ya no son alargadas, hay distorsión o bifurcación de las zonas profundas de las glándulas. Ulceración de base amplia y en toda la longitud del colon, ¿no? En este caso también hay zonas ulceradas, zonas de hemorragias y zonas que están empezando a ulcerarse. Cuando empieza la fase de reparación, en casos muy persistentes, el epitelio que se empieza a reparar puede sufrir cambios de tipo plásticos. Por eso la bibliografía dice que los pacientes con colitis ulcerativa pueden llegar a desarrollar adenocarcinomas de colon. ¿Qué vemos en esta imagen? La mucosa colónica con grupos de neutrófilos que están dentro de la cripta. Esto es lo que se conoce como el absceso críptico o criptitis. Y por fuera el infiltrado de tipo linfocitario, ¿no? Que son los que empiezan a destruir toda la mucosa del colon y a ellos se les suman pues neutrófilos que empiezan a fagocitar. En esta otra lámina, ¿qué vemos? Vemos criptas, no hay zonas erosionadas y vemos una glándula muy ramificada. Esto es lo que hemos visto en la primera descripción como la bifurcación, ¿no? De las glándulas que se han reparado. Ya no siguen ese patrón tubular, sino hay ramificación. Entonces ya esta es una fase reparativa de un caso previo de colitis ulcerativa. En esta imagen que les muestro, los cambios que se dan en algunos focos reparativos, ¿no? Los cambios displásicos que conducen al riesgo de desarrollar un posterior adenocarcinoma. Igual que acá, mucosa colónica normal, y en el fondo vemos ya cómo estos núcleos dejan de ser ovoideos de localización basal para convertirse en núcleos más hipercromáticos alargados, ¿no? O verticales. Zona de displasia en el epitelio glandular. También vamos a encontrar una proliferación a nivel del fondo de las criptas de células de Panetta o una hiperplasia de células de Panetta. En esta otra imagen vemos la mucosa colónica pero muy adelgazada, hay atrofia porque se está recién reepitelizando. Vemos un epitelio cilíndrico superficial y no hay formación de criptas. Esa es una fase reparativa.
colitis ulcerativa o colitis ulcerosa en intestino grueso. La otra patología que vimos origina úlceras serpentiginosas, alargadas, no rectantes, que se deben porque hay úlceras en la mucosa colónica, pero no son úlceras planas, son úlceras que pueden atravesar la capa mucosa, la submucosa y llegar hasta la muscular. Hay un edema estromal, ¿no? Un edema estromal, área de hemorragia. Las úlceras son del tipo aptosas, ¿no? Hay edema con pérdida de la mucosa normal, son las de hemorragia, porque se debiló. Adicional a estas erosiones o úlceras, vamos a encontrar unas estructuras denominadas granulomas, pero granulomas del tipo no caseoso, o sea, no el granuloma tuberculoso, sino un grupo de células donde no hay necrosis central. Hay una proliferación de tejido linfoide y los granulomas son estructuras celulares constituidas por células de patrón epitelioide con células gigantes y no hay necrosis central, ¿no? Ese material amorfo eosinofílico que se encuentra en el centro normalmente cuando se trata de tuberculosis. Este es un granuloma pero del tipo no gaseoso o no tuberculoso. ¿Esto qué cosa es? Es un acúmulo linfoide, un folículo linfoide con centro folicular, histológicamente normal. Esto es el granuloma, las células epitelioides, la célula gigante y el anillo linfocital. Cuando ya va avanzando las ulceraciones, estas úlceras superficiales se convierten en fisuras que van atravesando la submucosa y pueden llegar a atravesar hasta la capa muscular, incluso la serosa. Cuando ya rompen y forman un túnel, se le conoce como fístula, y muchas veces esta fístula puede comunicar con una estructura adyacente, sea otro órgano, sea otra asa intestinal. Como lo vemos en esta imagen. Estas fisuras penetran profundamente, dando lugar a derechas en el fondo y fistolizar, formando tractos con las vísceras adyacentes. Este es el tejido que se está destruyendo, esta es la úlcera que está avanzando inicialmente una fisura para luego convertirse en fístula. Otra característica también en la reparación, primero, ¿dónde está la lesión? Histológicamente hay lesión ahí. ¿Qué tejido es este? ¿Qué tejido es? ¿Qué tejido es este? Muscular. Y esto es adiposo. Histológicamente, ¿cómo sería? Por acá está la mucosa, submucosa, muscular, tejido adiposo, serosa. A nivel de la línea o límite entre la circular interna y la locutora externa hay los pliesos de auras. En el caso de la enfermedad de Crohn, también cuando hay lesión se pierden estas células ganglionares y hay una proliferación de fibras nerviosas, de nervios. Eso es lo que vimos inicialmente en la discusión, hiperplasia neural. Hiperplasia neural dentro del cuadro histopatológico de la enfermedad de Crohn. Entonces dijimos, granuloma sin necrosis, lesiones salteadas, agregado linfoide que hemos visto, las fístulas y la infección transmural. Inflamación transmural, ¿qué significa? El compromiso de toda esta pared. Transmural significa a través de la pared. Compromete todo. Esta es la inflamación transmural. Y estos son los criterios histológicos en la enfermedad de Crohn. Colon normal, las lesiones salteadas con fístulas en la enfermedad de Crohn y las lesiones continuas, mucosa eritematosa, ulcerada en la colitis ulcerativa. Bien, luego pasamos a las lesiones tumorales. Habíamos visto que
Hay lesiones preneoplásicas, que se conocen como pólipos. Estos pólipos pueden ser hiperplásicos amatosos que tienen un carácter benigno. Ya a partir de los Hegel o los adenomas implican cambios displásicos en sus células. Normalmente vamos a ver los gastroenterólogos a través de sus endoscopías o colonoscopías van a ver formaciones elevadas dentro del útero intestinal. ¿Y cómo se forman estos pólipos? Normalmente, saben que el epitelio de la piel, por ejemplo, es igual al de ayer al de hoy, el de mañana en una semana, no son lo mismo. ¿Por qué? Se renueva, o sea, se escapa, ¿no? Si ese epitelio se cae y a partir del estrato basal empiezan a proliferar y se están recargando. Lo mismo sucede en el estómago. Pero muchas veces este epitelio no se escapa, no se desprende y se acumula célula por célula en la glándula. De tal manera que forman estructuras elevadas. De tal manera que crecen tanto que forman esas estructuras polipoides. Cuando están constituidas por un epitelio colónico normal, ¿no? Puede haber erosiones porque pasa el material fecal, pasan los alimentos, rozan y van denudando, ulcerando la superficie. Por eso es que vemos zonas con mucosa normal, zonas con mucosa, con inflamación, incluso hemorragia. Este es un pólipo hiperplásico. Recuerden, hiperplásico es mucosa colónica de aspecto normal. Lo mismo que este siguiente pólipo, que es el amatomatoso, o también denominado pólipo juvenil, porque se encuentra con mayor frecuencia entre niños de 1 a 7 años de edad. Pero no es tan juvenil porque también se encuentra en adultos con demasiadas, sobre todo a nivel del recto. Y puede llegar a medir hasta 3 centímetros de diámetro. La característica histológica, a diferencia del hiperplásico, es que es un pólipo conformado por muchos espacios. Estos espacios son dilataciones quísticas de las glándulas colónicas. O sea, las criptas ya no son verticales, sino están dilatadas. Característica, incluso lo que le decía, la pérdida del epitelio superficial con erosión, hemorragia e inflamación crónica. Pero la característica es la dilatación de las glándulas o de las criptas. Igual acá, dilatación, erosión, infiltrado inflamatorio de la zona erosionada. Grandes áreas quísticas y vemos estas criptas alargadas, ¿no? Porque han ido creciendo y los han desprendido y se han ido acumulando. Más de lo mismo, entonces, esta imagen corresponde a un pólipo amatomatoso o pólipo juvenil, que es una variedad de pólipo hiperplásico. ¿Por qué hiperplásico? Porque hay una proliferación con crecimiento de células. ¿Hiperplásico qué era? Aumento del tamaño de un órgano en base al aumento en el número de células. Muy diferente al hipertrofia, que es el aumento en el tamaño de las células. Pólipo juvenil. Para luego pasar a la otra variedad, que ya son los pólipos neoplásicos. A los neoplásicos, ¿por qué? Porque ya cambian o presentan una estructura nuclear diferente. Los núcleos no son redonditos, son alados basales, sino son alargados, más oscuros, con nucleólogos, y que se ubican a diferentes niveles, que es la denominada pseudoestratificación. Estos pólipos pueden llegar a desarrollar con el curso del tiempo un adenocarcinoma, que muchas veces vamos a ver polipoide, infiltrado, y que empieza a invadir el tejido subyacente. Estos cambios nucleares, denominados displasia de bajo grado, son los que definen a un cambio adenomatoso o una lesión preneoplásica. Cuando los núcleos son alargados en bastón paralelos que todavía se conservan en el lado basal de la célula, son criterios para una displasia de bajo grado. Mientras cuando estos núcleos ya son redondos o ovoideos con núcleos a diferentes niveles, ya cambia a el patrón de tipo displasia de alto grado. A partir de aquí
puede estarse desarrollando ya un adenocarcinoma in situ o más adelante un adenocarcinoma invasor. Los pólipos son estructuras elevadas de un color rojizo, rojo vinoso y van a ver, en algunos casos, van a presentar un pedículo. Este pedículo es lo que vimos en esta imagen, simplemente una prolongación de la mucosa normal. Y en esa porción que ya cambie de coloración incluso, ya implica pues cambios de tipo adenomatoso, donde hay presencia de alteración nuclear que caracterizan la displasia. Y si vemos detenidamente este pedículo que corresponde a la macroscopía en esta imagen, es simplemente tejido colónico normal. Toda esta protuberancia, esta exuberancia corresponde a los cambios displásicos de la mucosa colónica, como en este caso. La displasia puede ser de bajo grado o de alto grado, incluso displasia grave y carcinoma in situ o de incluso carcinoma invasor. La displasia de bajo grado, como en este caso, los núcleos son ligeramente agrandados, alargados, hipercromáticos, pero todos aparentemente uniformes. Lo que diferencia esencialmente es la coloración del núcleo, como en este caso. Mucosa colónica normal con sus células caliciformes, y aquí vemos un pequeño grupo donde los núcleos son más oscuros, son más negros, más hipercromáticos y cambian la característica del núcleo, son mucho más gruesos. Como en este caso, mucosa normal, la proliferación del pólipo o del adenoma, porque hay cambio de displasia. Y aquí vemos un mayor contraste. Epitelio colónico normal con epitelio displásico. Hay cambio en el núcleo. Este es un corte transversal. Este es un corte longitudinal donde vemos estos núcleos ya que están alargados, de posición basal, displasia leve, o pueden alterar su estratificación en una displasia moderada, o llegar a una displasia severa, porque ya llegan hasta la porción apical de la célula. Adenoma de alto grado. Pero existen patrones donde estas glándulas son arborizadas, ¿no? O ramificadas, de un adenoma tubular, porque vamos a ver en este caso son las prolongaciones intestinales adenomatosas son alargadas, vamos a ver en tubos, y vemos la displasia de alto grado porque los núcleos están extendidos hacia la porción apical. Displasia de alto grado de un adenoma o pólipo adenomatoso tubular por el patrón, porque vamos a ver el siguiente, donde las glándulas van a tener un patrón de tipo digitiforme, como si fueran los dedos de un guante, paralelos. Por eso se dice velloso, similar a las vellosas intestinales. Pueden haber una mezcla de un patrón velloso con un patrón tubular, ¿no? Entonces sería adenoma velloso, adenoma tubular o adenoma tubulovelloso. Pues eso no es mucho, ¿no? Pues eso cuando ya vean su patología ya en clínica. Entonces, la disposición vertical de esta mucosa colónica con displasia son las características del adenoma velloso, ya sea de alto o bajo grado. Y el grado de displasia va a depender de la disposición de los núcleos. Adenoma velloso simplemente o pólipo adenomatoso velloso. Las lesiones neoplásicas, como dijimos, pueden ser múltiples, desde un adenocarcinoma, un carcinoma escamoso del ano, o un tumor del estómago gastrointestinal, tumor carcinoide o linfoma, siendo los más frecuentes el adenocarcinoma y el linfoma. Los otros también se presentan, pero con menor frecuencia. Esta imagen corresponde macroscópicamente a una resección de duodeno, ampolla de Bater-Collin, que por abajo está la cabeza de Páncreas. La resección de todos estos órganos corresponde a la cirugía que se denomina como cirugía de Whipple o de Whipple, que se realiza cuando se descubren neoplasias a nivel de la ampolla de Bater, conocido también como ampuloma. ¿Y el ampuloma qué es? Un adenocarcinoma del epitelio
de la ampolla de Vater. Si es ampolla de Vater, el epitelio debe ser cilíndrico similar a la mucosa duodenal. Mucosa duodenal normal, y vemos aquí el cambio en la arquitectura, el patrón arboriforme y sobre todo en la coloración, mucho más oscuros, una hipercromacia, una basofilia que caracteriza a esta neoplasia, que se conoce como adenocarcinoma, que ven que todavía conservan la apariencia de glándulas, se ven las luces y correspondería a un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Los criterios histológicos ya los conocen, de la displasia, de alto grado, la infiltración, núcleos vesiculosos con nucleolos, con pérdida de la luz glandular, áreas sólidas, el adenocarcinoma medianamente o también moderadamente diferenciado de ampolla de Vater, y otros le dicen ampuloma. No sé si es ampuloma, sabemos que es un adenocarcinoma de ampolla de Vater. A nivel de colon también hay adenocarcinomas, pero se presentan a nivel de la zona rectosimoidea. Pueden ser elevados o polipoides o ulcerados. Microscópicamente pueden ser infiltrantes, pueden tener una superficie aplanada o deprimida, y son lesiones muy voluminosas que cuando crecen mucho pueden producir obstrucción. Hay presentación de tipo polipoide, hay anular, crece en todo la luz del intestino y empiezan a cerrarlo. Eso es una lesión anular, también motivo o causa o etiología de obstrucción intestinal, sobre todo en adultos mayores. Son abuelitos que comen mucho en otra oportunidad, y si ya tienen un tumor ahí escondido, ese exceso de comida no avanza porque el tumor es tanto que no deja avanzar y se obstruye. Se dilata el estómago, hay constricción abdominal, hacen la cirugía, reseccionan el colon y muchas veces se encuentran neoplasias, ¿no? Muchas veces, como les digo, el diagnóstico es incidental como consecuencia de la obstrucción intestinal. Pueden ser ulceradas de centro necrótico o polipoide. Microscópicamente son células productoras de mucina, y dependiendo de la extensión para evaluar el pronóstico. Los polipoides, como son lesiones elevadas, pues tienen menos riesgo de infiltrar, a diferencia de los ulcerados que conforme van erosionando, la neoplasia va invadiendo los tejidos profundos. Vemos mucosa colónica normal y el adenocarcinoma. ¿Cómo sabemos de dónde es la neoplasia? Porque ven, todos tienen el mismo patrón: distorsión arquitectural, tipia, infiltración, etc. Nos ayuda buscando siempre la zona de epitelio normal, en este caso epitelio colon. Y el resto son el mismo patrón. Todos los adenocarcinomas tienen el mismo patrón, como les dije. Lo que hay es evidenciar el tejido adyacente, que es a partir de donde se originó. En este caso, hay un patrón glandular difuso, filtrante, va a actuar con área de necrosis, porque las células empiezan conforme crecen, mueren porque la irrigación no es completa, ¿no? Un criterio displásico muy severo, área de necrosis, ¿no? Y la gran atipia o cambio displásico del adenocarcinoma moderadamente diferenciado del colon. Y según la clasificación de Dux, como vemos, el Dux A, polipoide, la mucosa se sobreleva, por lo tanto el riesgo de invasión al tejido profundo es menor. Hay riesgo, pero es menor. Por lo tanto, si reseccionan esta zona o sacan todo este segmento, la sobrevida en 5 años es del 95%. O sea, si tienen esta presentación de la neoplasia, ese paciente o los pacientes van a tener mayor tiempo de sobrevida porque la recurrencia va a ser más alejada. En cambio, cuando ahí está en el patrón del Dux B, son lesiones ulceradas que pueden ir infiltrando el tejido subyacente. Ya la sobrevida se reduce a 80% de los pacientes. Mientras que en el Dux C, hay como eso hasta ganglionar. Y en el Dux D hay metástasis a hígado, a pulmón.
y la sobrevivencia se reduce al 5%. Entonces, dependiendo de las estructuras adyacentes, si sobrepasan la muscular o se van ganglios, la sobrevida va a ser de menor porcentaje. Menos pacientes van a sobrevivir de los primeros 5 años. Y la otra lesión son los linfomas. Son neoplasias que surgen en los tejidos linfoides. Recordar que el tejido linfoide tiene linfocitos B, T y macrófagos. Los linfomas de intestino delgado son predominantemente linfoma no Hodgkin del tipo B y se presentan como masas sobre todo a nivel del ilio y producen obstrucción y hemorragias. Son masas tumorales blanquecinas que cuando los cortan se ven como si fuera carne de pescado, ¿no? Por eso la denominación. Lesiones exofíticas con ulceración central y ese tejido es un tejido blando, un aspecto gratificado, ¿no? Como la carne del pescado, y siempre van a protruir sobre la superficie intestinal. Hay un grupo de linfocitos muy proliferantes que es tanta la proliferación que hay linfocitos que van muriendo. Como van muriendo, aparecen los macrófagos para fagocitarlos. Y son esas zonas donde están siendo fagocitados los linfocitos por parte de los macrófagos que crean estos espacios en blanco, ¿no? Estos pequeños espacios claros es lo que denominan el patrón de cielo estrellado. Estos espacios en blanco son los denominados linfocitos o los cuerpos tingibles. El cuerpo tingible está conformado por un histocito y resto de linfocitos neoplásicos, como vamos a ver en esta imagen. Esto es el macrófago y resto de los linfocitos que están siendo fagocitados. Es este espacio en blanco que le da en una vista panorámica ese patrón de cielo estrellado. En el linfoma que se conoce como linfoma de Burkitt, vemos la proliferación de linfocitos B, en este caso, con amplios cambios a nivel del núcleo hipercromático, abusado, redondo, núcleo prominente. Y vemos aquí un cuerpo tingible, macrófagos fagocitando restos de linfocitos neoplásicos muertos. Linfoma de Burkitt. Y luego también hay proliferaciones de tipo linfomatosas que se originan ahora en los folículos linfoides. Los folículos linfoides se encuentran en qué zona? En la parte o que corresponde a la lámina propia, el tejido linfoide normal. El tejido linfoide, conocido como tejido linfoide asociado a mucosas, lo encuentran desde el esófago hasta el recto llano. Su ubicación es en esta parte, desde el punto de vista histológico normal. En esta imagen vemos que evidenciamos una zona muy oscura, ¿no? Con zonas hipercromáticas que corresponden a acúmulo de linfocitos, en este caso ya no normales. Este folículo que debió estar aquí está atravesando la capa muscular, la submucosa y se va hasta la muscular. Estos son grupos de linfocitos neoplásicos partes o que corresponden a una neoplasia conocida como linfoma folicular. Linfoma folicular porque surgió del centro folicular de un folículo que se volvió neoplásico. Y estos linfocitos salen de estos grupos para invadir la mucosa e invadir los tejidos subyacentes. Los linfocitos son del tipo B y del tipo T, pero histológicamente no los podemos reconocer porque todos tienen la misma presentación. Para eso se usan los estudios de inmunohistoquímica que permite marcar un linfocito reconociendo los receptores en superficie. El CD20 pinta la membrana nuclear de los linfocitos B. Entonces, todas estas estructuras pequeñas redonditas son linfocitos B proliferantes, linfocitos B neoplásicos. En otras palabras, esta imagen corresponde a un linfoma de células B.
Del tipo folicular, ¿por qué? Porque estos linfocitos surgieron del centro folicular de un folículo linfoide neoplásico. Así como el CD20 permite identificar al linfocito B, el marcador superficial de receptores CD3 reconoce a los linfocitos T. Igual, pinta la membrana, pero sabemos que ha sido sometido al CD3. Entonces, los linfocitos T son CD3 positivo y los linfocitos B son CD20 positivo. La inmunohistoquímica significa coloración ya sea del núcleo, del citoplasma o de la membrana de un determinado tipo de células. La inmunohistoquímica es un método que permite identificar la etiología de muchas neoplasias. El BCL2 es un gen que se encuentra como un inhibidor en la proliferación neoplásica de los linfocitos en los centros foliculares. Aquí vemos muchas coloraciones marrones que significan que el gen BCL2 es positivo, está presente, por lo tanto indujo la proliferación de linfocitos B, linfoma folicular. Otro tipo también de linfoma de células B es un linfoma mucho más agresivo, en este caso que ocluye toda la luz en esta imagen, y vamos a ver que ya no hay folículos, sino hay extensas sábanas de linfocitos muy pequeños, hipercromáticos, ya no son redondos, son de mayor tamaño, que comprometen la mucosa, las mucosas se van hasta la muscular. Vemos que ya no es un infiltrado normal, ¿no? Porque hay diferentes patrones, y esencialmente a mayor aumento vemos que hay mitosis, hay núcleos, solo núcleos con múltiples nucleolos, otra mitosis, variación en el borde, poros afilados, ahusados, y esta imagen corresponde a un linfoma de células B también, pero de células grandes. Igual acá, linfoma de células B grandes. Todo lo que les estoy mostrando es simplemente son las variedades. Eso lo van a reconocer ya cuando llegue a su capítulo de hematopatología, ¿no? De linfomas y leucemias. Pero esto es lo más frecuente, ¿no? Un linfoma o es un linfoma folicular o un linfoma de células B grandes. Son las primeras posibilidades, ¿no? Ya cuando ya pasa patología, se le hacen los estudios de inmunohistoquímica, se determina si de células B, células B se tipifica, ¿no? Folicular, multi o uno de células grandes. Porque también el linfoma de células T, que son mucho más agresivos. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí?